Voy a solucionar la actividad número 5 y comenzamos con el primer punto, el cual dice que un grupo de personas de la empresa SA busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Y en el siguiente encuadro se establecen los errores. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuál es la población, muestra y variable, puedo decir que la población, como es general, se dice que serían los formatos contables de la empresa SA. Por consiguiente, la muestra es más pequeña, así que correspondería a los 6 tipos de formatos seleccionados, ya que son 6, y nuestra variable va a ser cuantitativa discreta. Cuantitativa porque está contando la cantidad de errores y discreta porque está contando números enteros. Acorde con el mismo punto, podríamos decir que las medidas de tendencia central pues que tienen sentido calcular en este caso, y creo que la más importante es la moda. ¿En cuanto a qué? En cuanto es importante considerar que en una empresa lo que queremos es contar el mayor número de errores y más en un documento. Por eso decimos que moda es igual a 14, ya que en el tipo de formato de contables tiene un número mayor, por lo tanto es el número mayor de errores, por lo que sería la moda en este caso. Y la otra es la mediana. En la mediana pues se ordenan los números de menor a mayor y se encuentra el dato central. Como acá el número da impar, entonces lo que hacemos es sumar el número 5 y 8 y dividirlo entre 2, entonces nos da la media 6.5. Este dato nos sirve para saber y conocer cuáles son los documentos que más errores presentan, en este caso estos formatos. Entonces para mí estos dos son los datos, las dos medidas que... En el punto D, que es el calcular las medidas de posición, lo que hice fue calcular el cuartil número 1. El cuartil número 1 me resultó en 1.75, así que calculé el número 3 y a esto le resté 4 menos 3. Ese valor lo que me dio fue 1 y ese número 1 lo multipliqué por el 0.75, que es a lo que se le rebaja un decimal, al 1.75, y ese valor lo sumé y me resultó 3.75. Eso quiere decir que el valor se calcula más o menos, o el primer cuartil se calcula más o menos acá. Bueno, para el cuartil número 2 hice exactamente lo mismo. Bueno, en este caso me dio 3.5, eso lo redujo el decimal al 0.5, me queda en la posición 5. Entonces cojo el siguiente y hago la resta de 8 menos 5. Eso me da 3, eso lo multiplico por 0.5 y este resultado lo sumo a la posición 5. Eso me da 6.5. Eso quiere decir que en la posición 3.5 queda el valor 6.5 más o menos. Entonces, acorde al cuartil 1 y cuartil 2, se puede decir que el cuartil 1 pertenece al 25% y el segundo al 50%. Y así queda la solución número D. Bueno, en el segundo podemos ver que nos indican los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados. Entonces, toca calcular la media, mediana y moda. En la media aritmética, lo que hice fue sumar todos los datos y dividirlos en la cantidad, en el número de datos que hay, que en este caso son 10, y me dio 8.675. Para la mediana. Para la mediana, pues, como bien saben, el número que me dio fue impar, así que lo que hice fue tomar este 3.25 y sumarle este 4. Lo dividí en 2 y me dio 3.625. Y para la moda, pues evidentemente el dato que más se repite y no más por 2 veces es el número 3. Entonces, según esta pregunta, pues, ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Pues se podría haber dicho que es la media aritmética, pero es que también hay que considerar algo importante, y es que cuando una serie de datos contiene uno o más valores muy grandes o muy pequeños, que este es uno de los casos, este número es más grande, pues la media aritmética no es muy representativa. Entonces, por eso considero que la mediana representa mejor los ingresos anuales, porque nos da un dato más acorde a los valores presentados en este caso. Ya en este caso pues es un punto medio. Bueno, para el punto 3 dice que se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y que se les mide su talla en centímetros para determinar que si el no uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose los siguientes datos. Entonces
Según estos datos, en la pregunta dice cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia. Ya sabiendo la población, en este caso son los pacientes que asisten a terapia psicológica generalizada. Ya la muestra es más pequeña, así que hacemos la cuenta de los pacientes entre tallas de 145 a 185 centímetros. Y nuestra variable igualmente es cuantitativa y contamos el efecto del uso del tratamiento respecto a su medida. A partir de esto, nos exigen el punto B, que es encontrar las medidas de tendencia central y determinarlas. Para esto tenemos que completar este cuadrito, ya que lo tenemos incompleto, y para calcular la media de datos agrupados se requiere aplicar una nueva fórmula. Bueno, bien sabemos que la frecuencia acumulada da 69 acá, por lo tanto nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar igualmente 69. Entonces, para empezar, siempre se sabe que 13 es el mismo número que tiene que ir acá, y acá empezamos a sumar que 13 más 21, 34, 34 más 25, 59, y entonces, ¿qué número nos falta para llegar a 67? En este caso, el 8. Así completamos nuestra tabla, bien hacemos la suma y nos va a dar 69. Para calcular nuestra media aritmética tenemos que tener en cuenta esta fórmula. Entonces, para que nos salga más fácil, todo este proceso se reduce a hacer una multiplicación, que es la siguiente. Multiplicamos la marca de clase, hacemos por nuestra frecuencia absoluta. Bien, está ahí. Entonces tenemos que hacer nuestra multiplicación de esto por esto, pero primero tenemos que calcular esto. Bueno, en este proceso lo que hacemos es sumar 145 más 155 y dividirlo entre 2. Ese dato nos va a dar 150. Y así hacemos con los demás. Y bueno, ya teniendo los datos, lo que hacemos es multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta, y acá nos va a dar 1950. En el segundo nos va a dar este valor. Bueno, y ya después de haber hecho las multiplicaciones, nos da este resultado, y ya comenzamos a hacer nuestra media aritmética, que ya en resumen, ya reduce la fórmula, y es 1 sobre la cantidad de datos multiplicado por la multiplicación que hicimos ahorita, por este numerito, y eso nos arroja 161.55, y esa va a ser nuestra media aritmética. Bueno, y ahora vamos a calcular la mediana, y para eso requerimos esta fórmula, pero primero necesitamos buscar en qué posición queda la mediana, y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Esta formulita nomás es usar el total de la muestra sobre 2, ya bien sabemos que es 69, y esto nos da 3.4. A continuación, en la frecuencia acumulada, calculamos dónde queda 34.5. Acá no alcanza a llegar, así que lo vamos a tomar acá, así que esta barrita es la que vamos a contar de referencia. A continuación, aplicamos nuestra fórmula, que primero es el límite inferior de la clase, que en este caso nuestra tabla nos indica que es 160. De 160 a 170 hay un ancho de 10, así que lo sumamos a 10. Aplicamos esta formulita de aquí arriba sobre nuestra frecuencia absoluta de esta misma, que es 25. Y a continuación hacemos la operación, resolvemos lo de aquí adentro, nos da esto, y a continuación multiplicamos 160, ya que hicimos esta división y lo multiplicamos por 10, ese resultado lo sumamos a 160, y este va a ser nuestra mediana. Bueno, y continuamos con la moda, está la fórmula aplicada. Bueno, pero primero vamos a determinar dónde está la mayor frecuencia. Ya aquí les señalé que la mayor frecuencia, o sea, donde hay más datos, está acá, así que vamos a tomar como referencia toda esta hilerita. Y empezamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces, acá ya tenía una formulita de cómo determinar D1 y D2. Como pueden ver, ya puse aquí los resultados. Acá es el 4 y acá es el 17, para que lo tengamos en cuenta.
Entonces, utilizamos, como bien sabemos, tomamos el límite inferior, que en este caso es 170, la diferencia es 10, o sea el ancho, entonces más 10, esto sobre 4, ya les había dicho el resultado, y 4 más 17. Entonces empezamos a reducir, acá 4, 17 más 4, 21, empezamos a hacer la operación, multiplicamos por el valor que nos dio acá, y la moda en este caso es 161.9. Esa es la talla más común según el problema establecido. Bueno, y continuamos con el punto 3 de las medidas de posición. Aquí calculé 2 cuartiles. Entonces, el cuartil 1 lo calculé a base de este valor, 69, más 1 dividido en 4, que es al cuartil que corresponde. La suma me da 70 y eso lo multipliqué dándome este valor, 17.5. 17.5 se localiza en esta parte, por lo tanto tomamos en cuenta esta hilerita y la cual establecemos 155 más el resultado de acá menos la diferencia entre 34 y 21, que en este caso es 13, sobre 21, que es la frecuencia absoluta. Eso nos da 155.21 en el cuartil número 1. Igualmente proceso con el cuartil número 2. Aquí se localizan 3.5, o sea que va en esta parte, se toma el valor de 160 más la diferencia de 59 menos 25, dividido en 25, que es la frecuencia absoluta que hay ahí, y da 160.4. Y decidí hacer aquí un decil, que es igualmente la misma operación, sino que es un decil de 4. Igualmente hice la suma 70 sobre 10, que en los deciles ya el número cambia a 10, 28, este valor local lo localicé, aquí también, entonces usé el 155, la diferencia entre estos dos valores, el 21 y me da 155.71, y así terminé.